Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, bárbaro. Así por lo menos se van a dormir menos, ¿no? Alguno se va a levantar. Bueno, muchas gracias por haber venido a todos, haber llegado hasta acá y bueno, ahora vamos a empezar a la última presentación que hubiese correspondido a la mañana, que es la del engorde a corral, pasado, presente y futuro, con lo cual cerraríamos este ciclo de charlas y después iríamos a la parada de campo, ¿sí? Bueno, entonces nosotros, ahora lo que yo le voy a hacer en esta media hora es un poquito un vuelo de pájaro, hoy sería un vuelo de dron, lo que sería el pasado, el presente y el futuro del engorde a corral. Es decir, como corresponde vamos a empezar con el pasado, y uno diría que el pasado del engorde a corral arranca más o menos en 1875 en Estados Unidos, y es realizado por alguien que viene de la industria frigorífica que decide poner un corral, y que para los que somos de Rosario le va a resultar un nombre muy conocido, porque quien arranca con los corrales en 1876 era un carnicero que se llamaba Gustav Franklin Swift. Yo hasta ahora lo conocía por el paquete, la latita de picadillo nada más. O sea que si alguno se quedó con hambre, acá tengo una latita de picadillo para Swift, para que puedan terminar de llenarse. ¿Qué hizo Swift? Bueno, Swift en aquel momento, 1875, 15 años después de la Guerra de Secesión, los sistemas ferroviarios en Estados Unidos todos confluyen a Chicago y de Chicago siguen para el este, y la hacienda se faenaba en el este, en el estado de Nueva York, pero viajaba a 3.500 kilómetros desde las planicies hasta Nueva York, con lo cual había que bajarla varias veces y obviamente era un periodo muy largo de tiempo, y teniendo en cuenta que después lo que llegaba rendía el 52-53%, o sea que se transportaba algo que después se tiraba. Entonces Swift lo que hizo, se viene de Massachusetts, le pide $20 al tío y se instala en Chicago y empieza a pensar, digamos, qué podría hacer, porque si él faenaba y ponía una planta frigorífica en Chicago, lo que iba a hacer es mandar carne procesada hacia el este, con la posibilidad también de mandarla hacia el oeste, donde venía la hacienda, y abastecer a todos Estados Unidos de carne procesada. Y es lo que hace, y entonces trata de reemplazar estos largos trenes de hacienda que viajaban 3.000 kilómetros hasta el lugar de faena, y se instala en Chicago con un frigorífico y inventa, a través de la ayuda de un ingeniero, los vagones refrigerados. Estos vagones que se cargaban con hielo en los extremos y permitía manejar carne fresca en el interior. Para 1910 había más o menos 10.000 vagones de la compañía Swift en la línea en Estados Unidos que iban para todos lados transportando, en este caso, carne de cerdo, pero también vacuna. Este es el vagón 7749, como pueden ver ahí. Bueno, cuando Swift hace eso, empieza a comprobar de que cuando él bajaba los animales y los tenía 10 o 15 días comiendo grano, Chicago está en el estado de Illinois, o sea, donde es la cuna del maíz, empezó a observar que obviamente mejoraba su llenado y su ganancia de peso. Y observó que después de 80, 90 días, la carne se volvía roja y blanca. Entonces, llegó a la conclusión de que si armaba un corral con grano, que estaba ubicado, para los que conocen Chicago, lo que sería hoy el aeropuerto de O'Hare, no sé si todos fueron a Chicago y entraron por ahí, arma un corral donde se dedica a producir carne roja y con grasa blanca. ¿Para qué? Para desplazar al cerdo, porque la cultura americana, que era muy sajona, venía comiendo breakfast de cerdo, el tocino, y por eso valoraba lo blanco. Entonces tenía que producir grasa blanca y lo lograba con 70, 80 días de corral, y gracias a eso fue desplazando al cerdo y avanzando el consumo de carne vacuna en la dieta americana. Swift muere en 1903, pero su compañía sigue, y en el año 1920 llega a controlar el 80% del comercio mundial de carnes. En 1907 se instala en Villadiego, al sur de Rosario, cruzando el arroyo Saladillo, y ahí arranca la compañía Swift en Argentina. Arrancan los filos americanos, en 1940, digamos, viene la estabulación, la nieve, se reparte el silo. Hoy en día están los filos que están más hacia el este, que dan mucho grano de maíz y son de menor escala, y los filos que están en las grandes planicies, que usan un alto grado de procesamiento del maíz, porque es escaso, y han crecido en una escala muy grande, en donde muchos también son de frigoríficos. Hasta hoy esa llega a la historia americana, pero nosotros vamos a volver a la Argentina. La Argentina obviamente no arranca con una historia de feedlot, arranca con una historia de pasto,
Esto es una radiografía de la Pampa. Ustedes ven que no hay árboles, ¿no? Si ustedes salen ahora y ven la Pampa, está llena de eucaliptus. Esto es 1915, el partido de General Villegas, no había sombra, no había nada, eran pasturas de alfalfa, no arranca con grano de maíz porque la agricultura argentina no fue maicera sino hasta 1960, y lo que se hacía en esa época era trigo y lino que a través de 4 años se entregaba sembrado de alfalfa para que los dueños del campo pusiesen novillos. La raza, digamos, que ustedes ven ahí es la Shorthorn, o sea, la raza de cuernos cortos, que nosotros en Argentina la bautizamos como Shortón, pero en realidad es la Shorthorn, que tenía una capacidad de infiltrar grasa y generar grasa de cobertura, que hacía una especie del símil feedlot que sin saberlo ya estaba en Estados Unidos instalado por Franklin Swift. Ese engrasamiento que se logra a campo se mantiene hasta más o menos 1950, en donde curiosamente también el ferrocarril participa de las cargas y manda novillos de la provincia de La Pampa, del oeste de la provincia de Buenos Aires, hasta los frigoríficos que estaban ubicados en el Gran Buenos Aires, todos de origen inglés. Este es un tren operativo de novillos saliendo de Juana Pradera en el partido de Villegas, camino al frigorífico Anglo. La compañía Swift fue la única compañía de capital americano que llegó a la Argentina. El resto eran frigoríficos ingleses que buscaban un engrasamiento en la terminación a pasto. En la Argentina este panorama, digamos, sigue, no sin llegar hasta 1960, 1970, donde arrancan los primeros feedlots. Uno de los primeros feedlots es el feedlot de una estancia que se llama Los Tambos, que queda en el partido de Herrera Vegas. Esto era de Bungiborn y hoy es del Grupo Bermejo. Este feedlot fue construido en 1968. O sea que dentro de 2 años va a cumplir 50 años. Y está exactamente igual que como se construyó. Es decir, se hizo de calidad, se hizo de material, se hizo... 50 años después yo creo que no vemos esta calidad en los feedlots, que este feedlot lo inspiró en su momento y que se hizo más que todo, por eso los campos llamaban Los Tambos, para encerrar los novillos holandos que venían de los tambos, que eran 17 alrededor de esta estancia, que concentraban en base a silo de maíz, porque habían venido las primeras máquinas de picado grueso, tuvimos alguna acá en Canals, en el sur de Córdoba, y ofrecían ese método de picado. Esa foto obviamente no es de 1960, esta foto tiene 5 años, son todos novillos que fueron marca líquida, digamos, del grupo. Esa historia, digamos, continúa sin algún cambio, sigue con un proceso de indefinición, el feedlot no tiene relevancia, no sin antes hasta los 1970, 1990, aparecen los primeros ensayos de INTA Balcarce. Obviamente si estaban en Balcarce, la primera dieta de feedlot fue con cáscara de papa, y obviamente era con papa cruda, porque era, digamos, el objetivo de llegar a encerrar novillos a corral, haciendo una etapa preexperimental de lo que se podía venir en la Argentina. 1990 al 2000 ocurren algunas cosas. Primero, digamos, se profundiza lo que es el destete precoz. El destete precoz es una técnica que a mí me permite detectar muy temprano un animal, que le doy una ración para que se acostumbre a ser un rumiante, y después de ahí la leyenda decía que había que largarlo al campo para que con una suplementación vaya a 300 o 400 gramos, con la idea de que llegue a ser un ternero normal de campo, como si hubiese estado al pie de la madre a los 6 meses. Esa historia, como de costumbre en Argentina, tuvo algunos cambios, y algunos empezaron a ver que si no lo largaban al campo y le daban una alta concentración de maíz, que no era el sistema que se había propuesto, terminaban con una hermosa ternera gorda de 210 a 220 kilos. Y a eso se le llamó ternera bolita. Para la misma época, 1990 al 2000, nace la Cámara de Engordadores, que ofrece un sistema muy novedoso, muy interesante de hotelería, para ofrecer, entre otras cosas, la realización de engordes, en donde empiezan a inscribirse en ese ámbito muchos matarifes, abastecedores, que empiezan a encontrar que con un recorrido corto de terminación tienen una carne que pueden empezar a abastecer a la carnicería, y es de un animal liviano y de carne roja y grasa blanca, y con gusto a chancho. Era la época donde la carne a pasto y el corral decía que esta tenía gusto a chancho, cosa que era cierto. En realidad no es gusto a chancho, es gusto a ácido linoleico, que es el gusto del ácido del maíz. Como el chancho come maíz y la ternera bolita, con un rumen no muy funcional, come maíz, en realidad es gusto al aceite del maíz. Nosotros le poníamos gusto a chancho, por la lógica consecuencia que nos asemejaban al gusto del maíz.
Empieza el sistema de hotelería y yo diría que después sigue ya con 2000 al 2015 con la aparición de los filos de campos. Aparecen los primeros mixer humanos, como en este caso, digamos, en donde del año 99 al 2000 muchos campos que no se animaban a encerrar porque encontraba el sistema de engorde a corral como muy complejo, porque le hablaban de moler, grano húmedo, 7 ingredientes, 28 raciones, 4 acostumbramientos. Y en esa época lo que nosotros hicimos es decir, bueno, vamos a simplificar la ración con el objetivo de que mucha gente lo pueda usar. Después de ahí, obviamente, como ya nos daba, ya se jodió la columna, entonces lo fuimos cambiando por otros tipos de mixer, y de ahí se fueron programando mucho en cierre a corral en los campos de productores, y yo diría que esta técnica para el 2003-2004 había sido ampliamente adoptada. La habían copiado literalmente muchos grupos CREA, muchos grupos de campo, con una dieta simple. Y yo diría que fue la tecnología más utilizada a nivel de sistema de producción de los últimos 50 años por la velocidad con que se generó el cambio, siempre y cuando obviamente uno tuviese alguna de las condiciones por las cuales tendría que hacer corral, es decir, tener grano, terneros, campo, etcétera, etcétera, para poder hacer corral y obviamente tener la comida. Sin embargo, digamos, del 2000 al 2016 hubo algunos cambios en el sistema donde se fue avanzando hacia una reducción del peso de faena y se fue avanzando al consumo liviano. Lo que ustedes ven ahí en el gráfico muestra la evolución a través del tiempo, del año 2005 hasta el 2015, o sea, hasta el año pasado, de lo que fue el avance, digamos, desde el 32% en el año 2005 hasta el 55%, 60% depende de las categorías que ingresen en lo que es consumo liviano, que se fue dando a través del tiempo. Es decir, hoy, digamos, la faena, digamos, de animales chicos creció del 32 al 55% a desmedro de la faena de novillos. ¿Por qué pasó esto? Es decir, bueno, en realidad hay varias causas. Primero, porque esto es Argentina, ¿no? Es decir, este es un país donde el costo de dinero es muy caro y entonces teniendo un sistema que a mí me permita terminar un producto en 70, 80, 90 días, es un buen método para manejar plata y dar vuelta. Es decir, eso en otras partes, que se hace siempre en Argentina, se han construido edificios sin plata, se hace barrios cerrados sin plata, se hace agricultura sin plata, y bueno, se hace hacienda sin plata. Porque en realidad, al tener un animal liviano, digamos que yo lo compro a 90 días de plazo, lo tengo 80 días en el corral, lo faeno, se lo llevo a la carnicería, lo cobro a los 7, hago la transferencia, al día 89 lo está cobrando al que me vendió la hacienda. Pago un cierto interés porque el plazo vale muchísimo en la ganadería, muchísimo. La ganadería tiene las tasas de descuento más caras de Argentina. Es decir, dar plazo implica invertir porque el plazo vale mucho y a su vez descontar plazo implica perder mucho porque el plazo se cobra mucho cuando hay que acortarlo. Entonces, eso por un lado, es decir, un país que tiene una tasa de interés del 18% anual en dólares, obviamente trata de hacer muchos negocios sin plata. Si nosotros fuésemos a Estados Unidos, donde la tasa de interés es el 2% en dólares o 3% en dólares y me la dan a 5 años, es obvio que no estaríamos haciendo este producto. Pero ya hay un condicionante de país que nos gobierna y que no nos va a abandonar mientras sigamos teniendo déficit fiscal crónico, inflación crónica, mientras usemos el ancla cambiaria como ajuste monetario para la inflación. Y ese tipo de cosas, digamos, en cierta medida, es un ámbito o es un caldo de cultivo para generar que la ganadería, que era a largo plazo, se acorte. El segundo factor por lo cual está pasando esto es que normalmente en el avance de la agricultura hemos perdido 6-7 millones de hectáreas de pasturas de calidad, básicamente alfalfa. Si usted le ponen 6 toneladas de materia seca por año a un alfalfar, hemos perdido 36 millones de toneladas, pero no de cualquier pasto. Hemos perdido 36 millones de toneladas del pasto que usábamos para recriar y para terminar novillos. Con lo cual, el periodo de terminación, si yo ya no tengo más alfalfa, se acorta. Entonces, la caída en el peso de faena es una consecuencia, o la mayor proporción de animales livianos es una consecuencia de haber generado una brecha alimentaria que todavía no se cerró. Porque en realidad no se cerró porque, si bien empezamos a hacer más silo, empezamos a hacer más reservas
y empezamos a hacer agricultura de precisión, todavía nos faltan muchas toneladas para compensar lo que hemos perdido de forraje. Entonces, ese punto también es muy importante porque se baja el peso de faena. Es decir, tenemos un problema financiero, como lo tiene cualquier actividad en Argentina, más un problema productivo por haber perdido el sustento que le daba la longitud y el tipo de novillo que hacíamos en la Argentina. Esos son, digamos, hay muchos otros, porque además, y un poco como lo comentaba Aníbal por domingo, yo al encerrar animales chicos, hijos de vacas chicas, que a lo mejor tuvieron un destete precoz, también estoy condicionando con toda esa tecnología y con el exceso de grano a tener animales livianos. ¿Por qué? Porque en la Argentina tampoco me preparé para producir muchos kilos a corral con grandes cantidades de grano. Y esa tecnología existe, que después la vamos a ver, pero no la estamos usando. Entonces, estamos en un problema porque no tenemos para recriar afuera y cuando lo metemos adentro no lo recriamos sino lo engordamos porque las condiciones no están dadas para hacer mucha recría dentro del corral, porque la forma en que trabajamos la ganadería en la Argentina nunca lo ha permitido hacer y nunca nos hemos preguntado cómo hacerlo para prolongar la estadía dentro de los corrales. Entonces, ese es un problema bastante importante que explica esto y que nos lleva al presente. ¿Cómo está el presente hoy? Bueno, si tomamos la faena del 2015, una faena de 12.200.000, 12.210.000 cabezas, y vemos cuál es la participación en la faena de animales livianos, de novillos y vacas, tenemos que hoy más del 63% es hacienda liviana. El novillo cayó a un 18% y las vacas, donde está la conserva, la manufactura y la vaca de consumo, un 17%. ¿Cuánto de todo esto participa el feedlot? Y normalmente, por los cálculos que nosotros tenemos en función de los corrales, en función de los encierres y en función de lo que viene en el mercado de Liniers, hoy podemos decir que el 50 al 65% de la hacienda que se faena en la Argentina está terminada a corral. ¿Y cómo se compone esa faena? Y se compone más o menos de un 70-80% de ternero, descartando los que son regulares y conserva, asumiendo que no se entraron al corral. Se compone de una parte de novillos, que son los que, habiendo tenido un determinado peso de recría, entran en algún corral, es decir, los que no siguen la Hilton, los que no se hacen en la isla, acá enfrente, perdón, allá, los que no se hacen en la isla y los que no se hacen en provincias que han sido tradicionalmente invernadoras de novillos pesados, como es Corrientes, y los que no se hacen en la provincia de Buenos Aires, en el sudoeste, donde la agricultura no avanzó y generó un reducto ecológico de conservación de algo tan escaso que se llama novillo. Bueno, ahí, en ese lugar, en todos esos lados, queda un relicto de ese tipo de animal. El resto pasa por algún tipo de encierre y fundamentalmente, gran parte, es hacienda liviana. ¿Dónde se hace esta realidad? Bueno, se hace en varios tipos de feedlots, ¿no? Es decir, una forma que yo tengo de clasificar los feedlots que tenemos es, según la escala, que nosotros lo hacemos para todos los años ir viendo cómo el efecto de la escala va afectando la rentabilidad del feedlot, eso lo sacamos todos los años. Uno lo puede poner en función de la dieta que usa o del alimento que usa, pero más útil para nosotros es ir ver cómo es la clasificación de los feedlots en función de la tenencia del animal que está dentro del feedlot. Porque me puede dar una idea de cuál es la posibilidad de que yo pueda operar sobre ellos en algún cambio hacia el aumento de producción, básicamente aumentando la producción de carne vía feedlot y que obviamente en muchos casos se da a través de modificar el peso de faena. Si nosotros tomamos en forma general, y obviamente no es que un feedlot sea de un solo tipo, sino que hay gente que tiene varios tipos de feedlot en el mismo campo y en el mismo momento según la categoría que tenga para engordar, pero básicamente podemos tomar 3 o 4 tipos de feedlot. El primero es un feedlot donde está metido un montón de gente, desde la industria, matarifes, abastecedores, productores agropecuarios, todos los que en general prefieren y optan por un negocio corto, porque lo pueden rolear en el tiempo, porque tienen 90 días, porque pagan al contado y tienen un descuento muy importante en el precio de compra del ternero. Hay productores, digamos, que hacen el ternero cabeza, lo encierran, lo venden terminado temprano y van y en junio compra ternero de afuera para iniciar una recría larga. Hay productores agropecuarios
que por esperar que la soja valga más que el dólar, hecho que normalmente no sucede, porque si hay algo que se valoriza en los últimos 8 años ha sido la carne más que el dólar, y la carne obviamente mucho más que la soja, pero mucha gente piensa que la hacienda está en pesos y la soja está en dólares. Situación que valía hasta hace un año atrás, porque teníamos dólar negro y dólar oficial, con una diferencia muy grande entre ellos. Bueno, pero mucha gente pensaba eso. Entonces dice, me encierro el ternero, a los 90 días, 100 días me junté de plata, pago los insumos de la agricultura con que voy a hacer la soja nueva, y la vieja que tenía que haber vendido para hacer eso, la paso a diciembre y la vendo cuando no vale. Todo ese grupo, digamos, tan heterogéneo, tiene una tenencia del 30% de la faena, o entre el 25 y el 35% de la faena, y hace hacienda liviana por esos motivos que yo le pensé. Desde la razón financiera hasta la razón productiva, en una banda muy grande y muy diversa de productores. Ese es el primer grupo. El otro grupo, digamos que también encierra terneros y tiene la tenencia, es grupo de pequeños productores. Ustedes agarren acá cualquier ruta, váyanse a Arequito, que está acá cerquita, el Pago de Soledad, sigan por esta ruta, métanse por los caminos de tierra y van a ver productores de 200, 300, 400 cabezas, que lo único que le queda, el alambrado alrededor de la casa, el bebedero, el corral, un rodeo de cría que está en algún bajo, en el Carcarañé acá, o en algún otro bajo, del otro lado de la ruta 33, en el bajo del Saladillo, sacan los terneros, lo ponen en un corral y hace lo mismo que hace el otro grupo anterior, es decir, ternero liviano. El icono de esto es el ternero liviano y el elemento fundamental para lograr eso es el silito de autoconsumo, que ustedes lo ven ahí en sus distintas versiones, que hoy ya tiene adentro maíz con núcleo proteico. No hay otra cosa en el corral. No hay otro grano, no hay otro pasto, no hay otra recría. Y no hay nada más en el campo porque ustedes van a ver que ya no hay alambrados. Bueno, ese grupo que tiene la tenencia de esos animales también contribuye al grupo que producen animales livianos. El otro grupo, digamos, de feedlot que podemos decir, son los que llamamos los generadores de alimentos. Ya cambiamos acá el problema no es la falta de tierra, ni el hecho de que yo por la agricultura haya repasado pasturas, porque de hecho lo hice, sino porque el reemplazo de la agricultura se transformó de una agricultura pastoril en una agricultura forrajera. Es decir, reemplazar la alfalfa por un gran ingrediente en estos casos que es el silaje de maíz. Entonces, le agrego valor, tanto que se habla que le voy a agregar valor, le agrego valor a la agricultura, transformando ese maíz en carne. Lo que sucede es que si lo transformo a grano en carne, voy a tener un ternero bolita. Si lo transformo primero en silo y después hago una recría y lo combino con otros ingredientes que me permitan la recría, voy a empezar a recriar dentro de los corrales y voy a tener después una etapa final de terminación de grano. El resultado de este feedlot ya es algo distinto al resto, porque acá no hay 90 días. Acá es otra espalda, no es financiero el problema y es netamente productivo, de que a una hectárea agrícola yo le agrego valor, en lugar de cosechar el maíz y venderlo, la transformo en alimento y le agrego más valor produciendo carne. Bueno, ese tipo de feedlot ya empieza a producir un resultado distinto, que es este tipo de novillito, de 370 a 380 kilos, que está recriado y engordado a corral. Pero también si uno hace un cierto seguimiento de la recría y maneja determinadas cosas, algunas de ellas se las mostró Aníbal por domingo, otras son restricciones de corral, otras son cambios de dieta. Lo que uno ve es que la evolución de estos feedlots me permiten también producir un 30 o 40% de este tipo de novillo, que ya pesa 4.30, 4.40 y ya es un novillo que es pesado y lo puedo destinar, aunque sea a terceros países. ¿En esto qué cambió? Cambió el tiempo. ¿Sí? Yo acá no manejo la variable tiempo en el sentido que se transforma en mi limitante, sino que mi limitante acá se transforma en la comida. Cuanto más kilo de materia seca produzca en una hectárea de comida, más rentable va a ser el feedlot. No por animal, pero sí por cantidad de animales procesados por hectárea de comida producida. No sé si está clara la idea. Eso, en cierta medida, es un aliciente para hacer recría y engorda corral. Y finalmente está el feedlot de lo que poseen todavía, o lo han intensificado, es decir, se han pasado a la agricultura, pero ensayan algún proceso de recría sembrando cultivos anuales, como en este caso que son verdeos de invierno. Este es un grupo de feedlot en la zona de Gualeguay, esto es Salentine,
es una empresa que tiene muy arraigada en la Argentina, tiene muchas bodegas, tiene vino. Los que anoche estuvieron en la cena se habrán degustado el Quilca, que es el vino de Salentine, los que se acuerdan, porque vi que algunos salieron bastante mareados y agarraron para Rosario, en lugar para el hotel. No sé si después volvieron. Bueno, esa empresa produce estas cosas, está afincada algunas en el sur de Gualeguay, es una zona excepcional para producir raigrases con altas cargas. Es decir, estos sistemas están más hacia el este de la Argentina, por decir algo, porque llueve más, y entonces le doy más sustento a los verdeos de invierno. Los sistemas de recría y encierre de recría corral están más hacia el oeste, porque llueve menos y tiene menos sustento mantener o acumular agua para tener una buena producción de verdeos de invierno. Están hacia el sur, porque en el sur es una zona más templada que permite el desarrollo de gramíneas, y no tanto hacia el norte, porque es una zona menos templada donde las gramíneas en general tienden a encañar antes y me acortan el ciclo de recría, porque el objetivo de esto es llegar lo más lejos posible con un animal recriado para después encerrarlo y producir algún tipo de novillos de este tipo. Esto es Bradford, esto va a Holanda, se importa la carne, se importan los vinos y se vende directamente al mercado europeo. No todo. Una parte se recría, se engorda a corral y se vende al consumo interno. Es más, nosotros jugamos a una engorde indefinido. Una jaula puede ser que parte vaya a exportación y otra parte vaya al consumo a terceros países. O sea, exportación a terceros países y consumo. O sea, estos sistemas ya tienen otra característica que es plazo y tiempo y poder recriar. La estrategia por la cual buscan maximizar el resultado económico no tiene absolutamente nada que ver que los anteriores o que los dos primeros que yo les presenté. Es decir, los 4 sistemas que nosotros tenemos acá, los 2 de arriba son los que por convicción financiera, económica, productiva, escala, no vender soja, están todos en el paquete, digamos, del liviano, y los 2 de abajo que por no tener problemas financieros, no tener vocación o no convicción sojera, y el plazo es una variable que no es determinante, están en otro paquete donde cada uno maximiza objetivos distintos dentro de la renta del corral. Si nosotros vamos primero al dato técnico, de ese 50-65% de la faena que yo les mostraba, está partida, es decir, tiene más proporción dentro del 50-65% lo que se hace hacienda liviana. Un 30-40% de la faena se hace liviana, dentro del 50 al 65. O sea, si yo sumo 30 más 40 más 20-25 que tiene el otro sector, me da 50-65% de la faena. Es decir, un 60% de la tenencia en los filos, un 70% hoy está preparado para ser liviana y un 30% está preparada para experimentar alguna modificación de su recría y de su terminación. Eso tiene y ha tenido un impacto terrible, terrible en la variabilidad y en la marcha de la economía, de la ganadería en la Argentina, porque la ha modificado de una forma sustancial. Si nosotros vemos, por ejemplo, que los tipos de filo que están arriba, o sea, esos 2, tienen más incidencia, es obvio que van a modificar la curva de oferta de carne, mejor dicho, la curva de oferta de hacienda para faena, y van a modificar también la faena a través del año. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la estacionalidad de llenado de los filos, estos son datos del SENASA, ustedes fíjense que es una variación casi perfecta y marcada año tras año. Están superpuestas, pero no interesa tanto los números y la superposición, porque no es que la línea de arriba tenga encierres más altas que los de abajo, sino que está puesta por año. Pero ustedes fíjense que todos los años en la Argentina se ha formado una producción tan aburrida que ya uno sabe lo que va a pasar. Podrá tener sus variaciones, como la tienen todos los años, el caso del barro en esta, pero es casi un calco. Yo no puedo decir que no puedo armar un sistema porque no es predecible, al menos en su parte productiva. Yo sé que todos los años los filos, como representan el 60% de la hacienda, se van a cargar cuando sobran terneros. Es decir, ¿a dónde está sobrando el ternero? Lo pueden ver ahí, marzo, abril, mayo. Ahí donde está la campana en la curva. Después dejo de cargar y empiezo a vaciar los filos, y donde empiezan a haber menos carga que egreso es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Eso qué relación tiene con lo que pasaba anteriormente? Hace 20 años atrás, cuando el sistema de pastoril, ahora es donde menos, en este trimestre, donde menos hacienda salía.
¿Por qué? Porque venía la primavera, venía el pico de producción de pasto y yo no iba a vender en este momento donde a pasto yo lograba el 70-80% de la producción anual a pasto. Ustedes saben que los que producen a pasto, el 70% de su producción de carne por hectárea lo logran en 3 meses del año, que es la primavera. Los otros 9 meses explican el otro 30% de la variación. O sea, ni loco podía salir a vender Hacienda ahora, porque me perdía el pico de pasturas que en esta zona ya está arrancando. Ustedes vieron, ya acá tenemos la primavera encima. Vayan a Rosario, pónganse en la peatonal y se van a dar cuenta por qué llegó la primavera. Y si están cerca de la Facultad de Abogacía, peor todavía, ¿no? Entonces, si no me creen, quédense esta noche a Rosario, vayan Rockefeller, los que son grandes se ubican en la esquina de la barra, que es la esquina del Usado, y los que son más jóvenes se sientan en las mesas, que por ahí pueden tener otra chance. Pero ya está la primavera encima. Bueno, en ese entorno, no el de Rockefeller, sino el del campo, yo hace 20 años atrás no podía permitirme el pecado de vender un novillo ahora. Sin embargo, al no estar mal la pastura y estar el filo de Hacienda liviana, la Hacienda empieza a salir ahora. ¿Cuál es el temor de todos? Que se arme ahora, en estos meses, un exceso de oferta, que algunos lo ven más, otros menos, pero que está. Eso, evidentemente, es producto de haber generado un cambio en el sistema de engorde y en el ritmo de la oferta. Eso, a su vez, se traduce en un cambio en la probabilidad de la faena. O sea, ustedes fíjense que tomando un valor 100, la faena aumenta en el segundo semestre, con lo cual es coincidente con el vaciado de los feedlots, porque venden más Hacienda gorda de la liviana que ingresan, y las líneas rojas están por arriba de la media. Mientras que cuando están cargando el feedlot, la faena es baja, el precio del novillo es caro, me condiciona el precio del ternero, porque acá en la Argentina hay mucha gente que el que vende novillos tiene una actitud distinta del que trabaja en un feedlot. El que vende novillos en general, como tiene una vocación conservadora, cuando vende una jaula trae otra. Muchas gracias. Cuando vende una jaula trae otra. Entonces hace un negocio distinto, que es cargarse, sube el precio del ternero, lo paga cualquier cosa porque tiene pasto y me infla en un momento de zafra el precio del ternero. Y yo, feedlotero, tengo que ir a comprarlo ahí. Bueno, eso, digamos, me lo ha generado, digamos, el ciclo corto. Pero no solo eso, sino que también me ha cambiado los precios. Ahora los precios están más caros en febrero, marzo, abril, que cuando había zafra a pasto era donde menos valían, porque todo el mundo sacaba todo lo que estaba terminando a pasto. La isla de Gordo se vaciaba en esa época. Las pasturas de alfalfa sacaban en esa época, es lo que llamaba la zafra. Bueno, eso también ha cambiado y tiene un factor condicionante. ¿Por qué sube el precio? Porque hay poca faena. ¿Y por qué hay poca faena? Porque se terminó el pesado y no hay gordo, y ternero todavía no entraron. Entonces, yo tengo que aprender a ver eso para decir en qué lugar estoy parado yo para tomar alguna decisión en consecuencia. ¿Cómo me defiendo yo si pertenezco a este sector? Participo del 30-40% de la faena, pero compro terneros cuando todo el mundo compra y vendo casi siempre cuando todo el mundo vende. La situación depende del lugar que esté ubicado, pero los márgenes de estas actividades no son los márgenes de las otras, pero tienen un buen resultado económico este año, aunque es ampliamente variable. Si yo, por ejemplo, estoy ubicado en un filo donde compro maíz y compro el ternero, este año o salí derecho o estoy perdiendo plata, que es la barra de la izquierda con menos 71. Como tiene una variación, puedo terminar en cero. Si yo después uso maíz propio, pero salgo a comprar el ternero, cosa que puede ser acá un productor de la zona, que tengo varios quintales de maíz, tengo el corralito que me quedó, el puestero que me cuida la casa, le compro al vecino que me deje 100, 200 terneros y es la situación de los 269 pesos. Si yo tengo maíz que le puedo comprar al vecino y tengo mis terneros porque los saqué del bajo, estoy en una situación de 352 pesos. Y si tengo todo, tengo maíz ternero propio, como muchas veces sucede acá, y bueno, tengo una situación buena de 691 pesos. Quiere decir de que tengo una banda muy amplia de resultados. 691 pesos son más de alrededor de 40 dólares, 50 dólares. Para un feedlot de esta característica, que compra todo o no vende cuando está caro y vende cuando está barato, es muy buena renta. No puedo esperar grandes cosas. No es mala, pero tampoco es la mejor. Pero tampoco me puede preocupar, porque a lo mejor mi negocio pasa por otro lado. Porque con esto yo puedo comprar los insumos de la soja, con esto yo me roleé y vuelvo a comprar ternero para hacer otro encierre para vender en diciembre. Con esto no le pedí plata al banco y lo hice bicicleteando. Una situación que es bastante común.
¿Qué me puede traicionar acá en 90 días de encierre? Alguna catástrofe que me perjudique el negocio. Todo el mundo le tiene miedo al barro porque baja la conversión. Estos sistemas, los corto y que se rolean, le tienen miedo al barro porque me atrasa la salida. Si yo en el día 80 pensaba vender 330 kilos y por el barro vendí 300, le llevo al carnicero menos carne, el tipo se me queja porque le bajo menos, me siento obligado a ir a comprar al mercado y debo dos cosas. En el mercado y pagarle todavía a los terneros, que a su vez saque menos. Si eso me pasa 3 o 4 veces, me voy del sistema. O sea que para lo financiero, el barro productivo no es un problema, es el barro financiero, como decíamos antes. Es decir, desde esa punta hasta el productor que rolea soja y tiene comprometido, el problema es no cumplir con los plazos. Pero no cabe duda que me da una seguridad que ningún otro sistema de alimentación me puede garantizar para que yo tenga el producto en 90 días. Pero tiene sus riesgos. Y por supuesto, para los del otro sector no lo ven como un negocio de alta renta y de hecho no lo hacen. El otro sector, que es el que yo le comentaba, bueno, a modo de resumen, yo acá, teniendo maíz propio, puedo generar 339 pesos de margen por manejar mi maíz y no comprarlo, por tener mi hacienda propia y no tener que comprarla, me ahorro 420 pesos de flete y comisiones, y si lo sumo a los dos, tengo un margen de 761 pesos. O sea, no es malo, pero tampoco es bueno. Pero yo, como les digo, no es a veces el objetivo final que alguien busca para hacer esto, sino que tienen muchos otros, y para los que están de la cadena del lado que manejan, porque uno esto lo habla con un criador, y la conducta del criador es decir, y bueno, si no llego a 15, llego a 18, y si no llego a 18, llego a 24, y si saco el 60, esta gente trabaja con 7 días de plazo. No sé si me explico. El productor que vende y compra soja y tiene que pagarla, tiene un cheque a fecha que si no lo entrega le cobran punitorio. Entonces, ese es su driver, por así decirlo. Mientras que el otro no entiende por qué no lo deja más tiempo levantando el peso de faena. Ese es un ejemplo de lo que pasa, digamos, con una parte de la tenencia y la hacienda en corrales. La otra parte, volvemos a los grandes generadores de alimento, que en general lo que buscan es año tras año es ir levantando sí el peso de faena, porque insisto, cada vez quieren producir más maíz por hectárea, más toneladas de materia seca de silaje, más toneladas de grano, a copiar las burlandas que la industria le está ofreciendo, a copiar su producto. Entonces, cada vez procesan la misma cantidad de novillos por hectárea ensilada, pero el objetivo acá es lograr cada vez más kilos. Este es de un feedlot, estos son datos de 280.000 novillos, 4 años, donde la media indica que el peso de faena va subiendo. Con la misma cantidad de novillos procesados, es decir, 12 por hectárea, en la parte de recría. Bueno, este feedlot puede hacer esto porque aprendió a recriar adentro de los corrales. Aprender a recriar adentro de los corrales no es que decir, y bueno, yo hasta el año pasado venía engordando y este año voy a recriar. No, este es un proceso que lleva 3 a 4 años. Hay que aprender a manejar restricciones, hay que aprender a manejar proteínas, hay que aprender a manejar animales, hay que clasificar. Ahora, una vez que yo invertí ese tiempo, ya puedo hacer recría y engorde a corral. Que es el gran desafío para la Argentina si yo no mejoro el pasto o no aumento la cantidad de pasto en recría, que ahora lo vamos a ver. Y para el otro sector, que son los generadores de alimentos de otro tipo, parte silo, parte pasturas, lo que buscan es en general, como son a su vez de ciclo completo, es un poco lo que les comentaba Aníbal por domingo. Una gran parte del aumento de peso de faena arranca en la cría. ¿Por qué? Porque si yo puedo levantar los pesos de destete, voy a lograr automáticamente partir de un ternero que arranca de un proceso más avanzado fisiológicamente. Estos son la variación de los pesos del destete de un campo acá en Oettinger, que yo los conozco de toda la vida de Rosario. Realmente es un gusto trabajar con esta gente, que es Basaldúa, Mayorat, toda la línea esa. Y realmente yo en el 2010 le propuse, cuando empezamos a trabajar, hacían ternero bolita en una hotelería, hoy venden novillo pesado en campo propio, recriado a pasto, en triticales y terminado a corral. Con silo de maíz y burlanda, porque no nos gusta depender del grano. Entonces con esas dos cosas terminamos novillos. Si ustedes ven ahí la línea, los terneros hoy ya no pesan 170 kilos y se venden con 310, sino que pesan 215 kilos y se venden con 420. El primer cambio que hicimos fue darle de comer bien a la vaca. Entonces la vaca, adelantando un mes el servicio porque comía bien,
El ternero, obviamente, a marzo es un mes más viejo. En esta zona, un mes más viejo implica que pese 15 o 20 kilos más, porque la ganancia de peso al pie de la madre están entre 500 y 700 gramos, es decir, no hay magia. Pero, digamos, tengo que lograrlo, y en ese momento yo, el 30 o 40% del aumento de peso de faena lo empecé de la cría, y puede ser una buena herramienta para aquellos que tienen ciclo completo. Entonces, esa es una herramienta interesante. ¿Qué es lo que se busca en estos sistemas? Lo contrario al otro, es decir, cuando uno ve que el 60% del feed lo encierra temprano y termina ahora, con estos sistemas que podemos hacerlo, nos vamos a la punta, ya al otro lado. Es decir, tratamos de entrar con un tiro por elevación atrás del arquero, por allá, por marzo, abril. Es decir, donde la faena es más baja, donde hay escasez de faena, donde el mercado está despejado y en donde la diferencia entre el novillo y el ternero está muy junta. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el éxito de este sistema? Comprar barato y vender caro. Es decir, se trabaja a través de la compraventa y del costo del kilo producido lo más bajo posible. Estos sistemas tienen una renta del 4% en dólares, los sistemas que vimos anteriores tienen del 1% en dólares. Si yo busco renta, estos sistemas rentan mucho mejor. Entonces todo depende de lo que tenga que hacer cada uno. Si yo no tengo plata, esto no lo puedo hacer. Tengo que empezar con el otro e ir creciendo a ver cómo lo arreglo para aumentar peso de faena. Pero si yo arranco un sistema que no está desordenado, la mejor alternativa es esta porque se complementa mucho con el otro. Entonces, eso depende mucho de quiénes son ustedes, qué tienen adentro del campo y qué piensan darles, si son tenedores o no tenedores en cada etapa de corral. Como yo les comentaba, acá hay un solo secreto que, como cualquier negocio, incluso el de la bolsa, el de las acciones, es comprar barato y vender caro. Entonces compro en mayo-junio, para lo cual no compro en abril-mayo, sino en mayo-junio, o encerré mis terneros cabeza, los vendo gordos en junio o en julio y compro en mayo-junio a 60 días, cobro el ternero y arranco una recría más tarde. Hay para todos los análisis, pero digamos, en este caso son sistemas que si son ciclo completo, destetar lo más pesado posible. Si quiero darle una vuelta, puedo vender el cabeza y quedarme con el cuerpo y cola y comprar más ternero en mayo-junio y reiniciar la recría 3 meses después. Es decir, hay para todo, pero la esencia es la misma que de cualquier negocio. Es decir, comprar cuando es barato y vender cuando es caro. Parece simple, pero no todo el mundo lo hace. Y entonces, como no todo el mundo lo hace en las acciones, como no todo el mundo lo hace en la agricultura, bueno, tampoco no todo el mundo lo hace en los corrales. Mientras ese sistema permanezca como está, los que van al fondo tienen un sistema garantizado. Los que hoy están recriando van a ganar mucho más plata este año que los que van a vender dentro de 15 o 20 días, eso no cabe duda. Pero yo tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. Para el que está recriando hoy tiene un premio, un bonus track, dentro de 4 o 5 meses. Bueno, eso que ocurre durante 8 años, no podemos decir que la ganadería no sea predecible. Siempre vale más en marzo, abril, y la media de los últimos 8 años es un 34% más. Hay años de 81 y hay años de 15, pero la media a largo plazo es un 34%. Entonces, ese es un tema bastante importante para ver en dónde estoy ubicado. Y el futuro, porque no tengo más tiempo, es qué vamos a hacer con el feedlot, es decir, cuál va a ser el rol del feedlot. Si va a aumentar la participación, si vamos a ir más allá del 50 al 65% o no. Yo creo que no, porque ya no tenemos más novillito para pasar a engorde, no sé si me explico. Es decir, como yo les comentaba anteriormente, cuando la invernada era lenta, sacarle 60 terneros a una vaca y que la recría y terminación me lleve 3 años, funcionaba a los mismos kilómetros por hora. Hoy, donde el ternero a los 3 meses lo estoy cargando gordo y es el 40% de la faena, la cría sigue dando terneros con el 60% de destete y el feedlot ya me comió esa ternerada a los 3 meses. ¿Y quién llega a ser novillo? El 22% de los terneros machos destetados. El resto, el 80%, se quedó en el camino, vendiéndose como ternero o como novillito. Quiere decir que hoy el sándwich de vacío que ustedes se comieron forma parte de la zafra 2016. Entonces, eso, digamos, es un impedimento, porque yo tengo el 22% en novillos y no tengo nada atrás. Si yo no modero el negocio, no hago algo,
obviamente me queda para pasar a ternero novillito ese 22%, pero me quedo sin novillos. Por suerte existen relictos, como por ejemplo la isla, y como yo les comenté antes, donde eso no va a llegar a pasar, y por lo tanto creo que la participación del feedlot no va a llegar a una curva asintótica del 70% de participación, pero sin novillos. Va a quedar en ese porcentaje. La pregunta es, si aún participando en el 50-65% de la faena, puede aumentar en ese aumento de producción de carne que todo el mundo ve, como que en el 2025 vamos a producir 4 millones de toneladas en lugar de las 2,5 millones ahora, si vamos a aumentar el porcentaje de preñez o si vamos a levantar los pesos de faena. Cuando uno analiza eso, la participación puede seguir siendo la misma, pero evidentemente vamos a tener que producir más kilos a corral. Pero producir más kilos a corral se puede lograr de dos maneras o de tres. Encerrando más pesado, sea porque desteté más pesado, porque desteté y hago una recría más pesada y lo encierro más pesado, o porque estoy más tiempo en el corral comiendo grano. Es decir, abandono la idea de la recría pastoril y me centro a hacer mayor uso y participación de las estrategias de corral para recriar más y engordar a corral. Pero algunas de las cosas las tengo que hacer. Y eso, digamos, nos marca también cuál va a ser el futuro de la actividad, porque primero nos va a marcar que hay una relación directa entre un proceso en la velocidad, como se mueve la cría, y el peso de faena. Cuanto más bajo sea el peso de faena, la cría se tiene que producir más para abastecerme terneros. Si no produce más, lo que voy haciendo es provocando un agotamiento del stock. Me voy quedando sin novillitos. Ustedes van a cualquier país, de hecho lo que van a Estados Unidos lo van a haber visto, que para Estados Unidos el sistema ganadero se siente cómodo si por cada novillo que yo voy a encerrar en un corral, tengo 2 novillitos esperando afuera como stocker o como feeder, que sería la traducción de nuestro animal recriado. Cuando eso baja a 1.8, el sistema enciende sus alarmas. ¿Por qué? Porque me está diciendo que me estoy comiendo lo que estoy preparando para entrar antes de tiempo. Si eso no sería un problema si yo dentro del corral, lo que entro antes de tiempo, lo prolongue en el tiempo adentro del corral. Si yo lo acorto, es un problema mucho más importante, me agrava la situación en lugar de mejorarla. Si yo estoy tomando muchos novillitos y lo tengo que acortar, porque en lugar de 100 días tengo que hacer 90, porque tengo que sacar el animal, porque lo tengo que pagar, en realidad en lugar de subir el peso de faena baja. Esa es una primera instancia. Entonces tenemos pivotando el corral que va manejando los dos vasos comunicantes, que es el stock y el peso de faena. Y hay dos características que me juegan en ese movimiento, digamos, de pesas, que son dos muy importantes, como yo les comentaba: la recría y la variación en el precio del maíz, que son las dos condiciones que me sirven para prolongar o aumentar el peso de faena. Es decir, o recrío más o tengo más tiempo adentro de los corrales con otro alimento que es el grano. Si yo recrío más, tengo que generar comida para la recría. Tengo que volver a recomponer no las 36 millones de toneladas que perdí la alfalfa, pero sí cerrar la grieta alimentaria. Tendría que ver más pasturas, tendría que ver más verdeos, y cada uno de ustedes sabrá si en su campo lo ha hecho o no. Pero si ustedes lo saben y sacan la conclusión que no lo hicieron, entonces las probabilidades de lograrlo a través de la recría van a ser más escasas. Cada uno sabrá si esta inundación le afectó en tanto y en cuando todas las pasturas que tenían. Pero si yo pierdo el 100% de las pasturas, me va a decir que en los próximos 3 años la recría no va a ser tan alta. Ese es un punto. Para solucionar la no recría sin depender del corral, yo lo que tengo que hacer es bajar el peso de faena, porque adentro del corral se me engorda. El otro punto, digamos, que a mí me permitiría aumentar los pesos de faena, pero usando el corral, es que use la tecnología FIM. Bueno, váyanse lo que quieran, yo termino en 2 minutos. Es usar la tecnología que usó cualquier otro país para solucionar este problema. En Estados Unidos nosotros nos quejamos que el stock bajó un 20%, y en Estados Unidos el stock bajó un 40%. De 130 millones de cabezas bajó a 90, durante 40 años. Y la producción subió. Es decir, con menos cabezas producen más. ¿Qué es lo que pasó? ¿O cómo ustedes piensan que la producción ha subido? Porque levantó los pesos de faena. Y hoy trabaja mucho dentro del corral. Y trabajó con mucha tecnología, como la que le explicaba Aníbal por domingo, manejando la dieta, manejando los componentes de la dieta,
pero también alterando otras cosas que nosotros acá no las queremos usar. Como por ejemplo, como yo les comentaba anteriormente, aumentando los pesos de destete, dándole de comer bien a la vaca. Nosotros no destetamos terneros de 240, 250 kilos, porque nuestro argumento es tener más vaca por hectárea destetando poco o de 150 kilos. Primera razón. No forma parte, digamos, que uno destete altos pesos. Al contrario, mucha gente lo ve mal en un sistema pastoril porque a uno le queda la sensación que la carga es baja. Y el segundo punto que usa Estados Unidos, que nosotros no usamos acá, o que usa Australia, o los países con los cuales nos comparamos siempre, o que usa Uruguay, es el cruzamiento. Es decir, hay ensayos de INTA Balcarce de 1965 que hizo el gran Jorge Carrillo, que ustedes lo van a haber estudiado en manejo de los rodeos de cría, que ya en ese año decía que una vaca careta desteta un 22% más de ternero que una vaca Angus o una vaca Hereford, y que el novillo careta es 25% más productivo y genera 50 kilos más que el Hereford. Ese novillo obviamente está más preparado para tolerar altos niveles de maíz adentro de un corral. Pero si usted va en un remate en la Argentina y le ponen vaquillona Angus, Hereford y careta, ¿cuál es la que vale menos? La careta. ¿Cómo? No debería ser de otra forma en la Argentina. Y si usted va en un remate de invernada y tienen Angus, Hereford y ternero careta, ¿cuál es el que vale más? El careta. Entonces hay algo que nos cierra. O vamos a un psicólogo y decir, ¿por qué no me cierran las dos esferitas, digamos? Porque en realidad hay algo que no me da. Pero ese es un problema que nos va a generar y que nos permite no avanzar con esa tecnología. Y así muchas otras. Estados Unidos usa modificadores de crecimiento. ¿Y qué les permite avanzar eso? 50 o 70 kilos más pesado. Pero resulta que nosotros todo eso no lo queremos usar. Queremos tener la vaca chica, un ternero de 22 kilos para no tener problema al parto, que después se transforme en una especie de simonqui y que sea un novillo de 600 kilos a la faena. Lo queremos recriar con más núcleo proteico y que llegue a 400, 500 kilos y no nos explicamos por qué a los 150 se nos engrasa. Lo metemos con un cilindro de consumo a núcleo proteico porque la gente no quiere trabajar, el dueño tampoco, pero nadie quiere esforzarse. Entonces decir, bueno, tenemos el resultado que tenemos por las cosas que hacemos, eso no cabe la menor duda. Entonces, nos quedan dos caminos, o aumentamos la recría o cambiamos el peso de faena haciendo de que más parte de la comida provenga de forrajes conservados y dados adentro de un corral de recría. Si no lo hacemos, no vamos a levantar el peso de faena. Y el otro tema también es que no vamos a poder levantar el peso de faena en todo el espectro de la faena. Yo creo que hoy el target para levantar el peso de faena está en un 30-40% de hacienda faenada liviana que puede pasarse a pesada. Pero hay un 30% de hacienda que no puede aumentarlo porque significaría un cambio tan grande en su sistema que no lo va a poder hacer. Los roleos financieros, la falta de instalaciones. Un productor acá de esta zona que lo único que tiene es un alambrado, si lo tiene. Es muy difícil con la estructura actual y un país que sigue cobrando 18% de tasa en dólar. Entonces, hay un montón de hacienda que hoy se termina corral que va a ser muy difícil de levantar. Mientras que hay otro montón de hacienda que va a ser muy probable. Ahora, si yo no tengo un 30-40% para levantar el peso y el resto no, quiere decir que este novillo, en lugar de pesar 430, va a tener que pesar 520 para compensar todo el resto que no lo hace. Ya 100 kilos más es un cambio muy importante en el sistema de producción que nos va a llevar a repensar el sistema para avanzar a un animal mucho más pesado. Pero lo tenemos que pensar porque este proceso lleva mucho tiempo. Yo no tengo más tiempo, simplemente le voy a dejar mi otra pasión, que son los trenes, ya más de uno la conoce. Hoy me puse contento porque de todas las notas que me hicieron, yo calculo que 6 fueron de trenes y 3 del fieldlot. O sea que realmente la gente sabe valorar lo que yo represento como persona, mis sueños, mis andanzas, y me parece mucho más importante que lo que yo opino fieldlot, que me gusta y me encanta, pero no nos define como persona. Y una de estas es la pasión con los trenes. La otra es ser hincha leproso de Ñuble de la Muerte, por supuesto en Rosario, así que eso también lo tengo. Y por el otro lado en los trenes me gusta mucho porque Rosario, para los que no sé, fue una ciudad netamente ferroviaria y cada tanto, digamos, me dedico a ver los trenes viejos. Esta es la 191, la Emperatriz, la locomotora insignia de todos los maquinistas de Argentina. Esta está en los talleres de Pérez, para los que no son de acá, agarran la ruta 33,
pasan Zavalla, llegan a Pérez, en los talleres de la izquierda está la Emperatriz guardada y más o menos una vez cada 2 meses se la lleva a Rosario Norte y ahí todos los fanáticos la esperamos y la manejamos también. La Emperatriz, como ustedes saben, batió el récord Retiro de Rosario, que son 307 kilómetros en 3 horas 21 minutos. Hoy el tren demora 7 horas 20. Eso marca lo que hemos hecho como país y lo que hemos hecho con la ganadería. Porque eso es el equivalente al peso de faena liviano. Es decir, en lugar de mejorar, nos fuimos para atrás. O sea que si hoy quieren viajar en tren, van a demorar 7 horas a Buenos Aires. Mientras que en 1915 demorábamos 3. Algo muy parecido con muchas otras cosas que nos pasan en Argentina. Así que bueno, por supuesto que siempre me pongo de maquinista y manejar las locomotoras de vapor son mucho más atractivas. El vapor tiene esa mística que a uno, y ese paso por la estación que a uno es inconfundible. Y el olor a hollín, todo eso marca, digamos, una etapa. Penélope, como yo les comentaba hoy, Serrat no hubiese sido nada si Penélope la ponía en una estación de colectivo o esperando un remis. El único lugar donde puede haber estado Penélope es en una estación de tren. Entonces fíjense cómo toda la vida gira alrededor de algo que es nuestra pasión. Bueno, no hubiese estado contento si no terminaba esto. Yo les agradezco mucho por haber escuchado y de afuera. Bueno, muchísimas gracias, Juan Elizalde, como siempre, por su aporte.